Me llamo Manuel Rodríguez y tengo 68 años. Durante más de 3 décadas de mi vida fui anciano de los Testigos de Jehová aquí en España, específicamente en la congregación de Valdeflores, una comunidad pequeña pero muy unida en las afueras de Valencia. Hoy, mientras les cuento esta historia que guardé en silencio durante casi 10 años, siento que mi corazón se acelera como si fuera la primera vez que hablo de todo esto. Quizás porque durante tanto tiempo me enseñaron que contar la verdad sobre lo que pasó dentro de esa organización era traicionar a Dios mismo. Pero ya no puedo más con este peso en el alma. Si me hubieran dicho hace 15 años que estaría aquí contándoles los secretos más oscuros de una religión que consideraba la única verdad en la tierra, me habría parecido imposible. Yo era uno de los ancianos más respetados de toda la región. Cuando había problemas complicados en otras congregaciones, me llamaban a mí. Cuando llegaban nuevos misioneros del extranjero, me pedían que los ayudara a adaptarse. Mi palabra tenía peso, mi consejo era buscado, mi ejemplo seguido por hermanos jóvenes que soñaban con llegar a ocupar mi posición algún día. Nací en 1956 en un pueblo pequeño de Andalucía, pero mi familia se mudó a Valencia cuando yo tenía apenas 12 años. Mi padre trabajaba en la construcción y mi madre cuidaba de nosotros 4 hermanos con la paciencia infinita que solo tienen las madres españolas de esa época. Éramos católicos, como casi todos en España en aquellos tiempos, pero mi madre tenía algo especial, una sed espiritual que la hacía buscar respuestas más profundas que las que encontraba en la misa dominical. Fue en 1974 cuando 2 señoras llegaron a nuestra puerta un martes por la tarde. Recuerdo perfectamente ese día porque mi madre había preparado paella para toda la familia y el aroma llenaba toda la casa. Esas 2 mujeres que se presentaron como Carmen y Pilar traían una revista llamada La Atalaya y nos hablaron de cosas que nunca habíamos escuchado en la Iglesia Católica. Hablaban del paraíso en la tierra, de la resurrección de los muertos, del reino de Dios que pronto gobernaría toda la humanidad. Pero lo que más me impactó fue la seguridad con la que hablaban, como si tuvieran acceso directo a los pensamientos de Dios. Mi madre quedó fascinada desde el primer encuentro. Yo tenía 18 años y estaba en esa edad en la que todo se cuestiona, especialmente la religión que habías heredado de tus padres. Las explicaciones de Carmen y Pilar tenían una lógica que me atraía enormemente. Usaban la Biblia para todo. Citaban versículos de memoria, conectaban profecías del Antiguo Testamento con eventos del Nuevo Testamento de una manera que me parecía brillante. En 6 meses, toda mi familia estaba estudiando con los Testigos de Jehová. El cambio en nuestras vidas fue radical y rápido. Dejamos de celebrar la Navidad, los cumpleaños, el Día de los Reyes. Mi padre tuvo que dejar de tomar vino en las comidas familiares porque la organización desaconsejaba el alcohol. Yo tuve que romper mi noviazgo con María José, una chica preciosa del barrio, porque ella se negó a convertirse y los ancianos me explicaron que no podía casarme con alguien que no fuera testigo de Jehová. Fue doloroso, pero estaba convencido de que era el precio necesario para servir a Dios correctamente. En 1976 me bauticé en una asamblea de distrito en Madrid. Recuerdo la emoción de sumergirme en esa piscina improvisada, sintiendo que nacía de nuevo, que dejaba atrás mi vida anterior para convertirme en un verdadero siervo de Jehová. Los aplausos de los hermanos, los abrazos, las lágrimas de alegría de mi madre, todo parecía perfecto, como si finalmente hubiera encontrado mi lugar en el mundo. Los primeros años como testigo de Jehová fueron intensos, pero gratificantes.
Me dediqué completamente a las actividades de la congregación. Predicaba de casa en casa los sábados por la mañana. Asistía a las reuniones de martes y jueves por la noche y nunca faltaba a la reunión dominical. Estudié todos los libros de la organización, memoricé cientos de textos bíblicos, aprendí a dar discursos públicos con una elocuencia que sorprendía hasta a los ancianos más experimentados. En 1979 conocí a Isabel en una asamblea de circuito en Alicante. Ella era de una familia testigo desde hacía generaciones, una mujer hermosa, inteligente y profundamente espiritual. Su padre era anciano en su congregación y tenía una reputación impecable en toda la región. Isabel era pionera regular, dedicaba 70 horas al mes a la predicación y hablaba de Jehová con una pasión que me enamoró tanto como su sonrisa. Nos casamos en 1980 en una ceremonia sencilla en el Salón del Reino de Valdeflores, rodeados de hermanos que celebraron nuestra unión como una bendición de Dios. Los primeros años de matrimonio fueron maravillosos. Isabel y yo trabajábamos juntos en el ministerio, estudiábamos juntos las publicaciones de la sociedad, orábamos juntos todas las noches antes de dormir. Tuvimos 3 hijos preciosos: David en 1982, Carmen en 1984 y Javier en 1986. Los criamos en la verdad desde el primer día de sus vidas, enseñándoles a amar a Jehová por encima de todo, a obedecer a la organización como si fuera la voz misma de Dios. En 1988 fui nombrado servo ministerial, el primer paso hacia el ancianato. Era un reconocimiento a mi dedicación, mi conocimiento bíblico, mi capacidad de liderazgo. 3 años después, en 1991, recibí el nombramiento que había estado esperando durante años, anciano de la congregación de Valdeflores. Tenía 35 años y sentía que toda mi vida había sido una preparación para ese momento. Como anciano, mis responsabilidades se multiplicaron enormemente. Dirigía reuniones, daba consejos pastorales a matrimonios con problemas, disciplinaba a hermanos que habían cometido pecados, tomaba decisiones importantes sobre el funcionamiento de la congregación. Era respetado, querido, consultado en asuntos complicados. Los hermanos jóvenes me miraban con admiración. Las hermanas mayores me consideraban como un hijo espiritual. Los padres me traían a sus hijos adolescentes para que les diera consejos sobre cómo resistir las tentaciones del mundo. Durante casi 20 años viví en esa burbuja de respeto y admiración. Mi vida tenía un propósito claro, una estructura sólida, una comunidad que me apoyaba incondicionalmente. Isabel estaba orgullosa de su esposo anciano. Mis hijos crecieron como ejemplos en la congregación. Mi reputación se extendió por toda la región como la de un hombre íntegro, sabio y completamente dedicado a Dios. Nunca se me ocurrió cuestionar nada, nunca dudé de que estaba en la única religión verdadera del mundo, nunca imaginé que detrás de esa fachada de perfección espiritual se escondían secretos que cambiarían para siempre mi comprensión de lo que realmente era esa organización. Pero todo cambió una mañana de octubre de 2009. Cuando recibí una llamada telefónica que me heló la sangre y comenzó a destruir todo en lo que había creído durante más de 30 años de mi vida. La llamada llegó a las 7:30 de la mañana. Era Joaquín Herrera, el superintendente de circuito que supervisaba nuestra región. Su voz sonaba tensa, preocupada, muy diferente al tono cordial y paternal que siempre usaba conmigo. «Manuel», me dijo, «necesito que vengas inmediatamente a la oficina de la sucursal en Aravaca. Ha surgido un asunto muy delicado que requiere tu presencia urgente». No me dio más detalles, solo me pidió que no comentara nada con nadie, ni siquiera con Isabel.
hasta que habláramos en persona. Esa petición de silencio ya me resultó extraña, porque en nuestra congregación siempre habíamos manejado todo con transparencia total entre los ancianos y nuestras familias. El viaje en tren desde 1900 Valencia hasta Madrid se me hizo eterno. Durante todo el trayecto no podía dejar de preguntarme qué asunto tan delicado requería mi presencia en las oficinas centrales. En mis 20 años como anciano, solo había visitado la sucursal española 3 veces, siempre para asuntos de rutina administrativa o para asistir a cursos especiales de liderazgo. Esta vez era diferente. Había algo en el tono de Joaquín que me generaba una ansiedad que no había sentido nunca antes. Intenté orar durante el viaje, pedirle a Jehová que me diera sabiduría para manejar cualquier situación que se presentara, pero por primera vez en muchos años sentía como si mis oraciones no llegaran a ningún lado. Las oficinas de la sucursal española de los Testigos de Jehová en Aravaca siempre me habían impresionado por su sobriedad y elegancia. Edificios modernos, jardines perfectamente cuidados, hermanos vestidos impecablemente caminando con propósito por los pasillos. Era como un pequeño Bethel, una muestra tangible del poder organizativo y la prosperidad de la sociedad Watchtower. Pero esa mañana cuando llegué a la recepción, el ambiente me pareció diferente, más frío, más tenso, como si hubiera una tormenta acercándose que solo yo no podía ver. Me recibió el hermano Fernández, el coordinador del cuerpo de ancianos de la sucursal, un hombre de unos 60 años, con el que había coincidido en varias asambleas de distrito. Su saludo fue cordial pero formal, sin la calidez fraternal de siempre. Me condujo por pasillos que conocía bien hasta llegar a una sala de reuniones que nunca había visto antes. Era pequeña, sin ventanas, con solo una mesa ovalada, rodeada de sillas tapizadas en cuero negro. Había 3 hombres esperándome, en todos con trajes oscuros idénticos, todos con expresiones serias que me pusieron inmediatamente en alerta. «Hermano Rodríguez», comenzó el hermano Fernández, después de que todos nos sentáramos, «lo hemos llamado porque han llegado a nuestro conocimiento ciertas informaciones preocupantes sobre su manejo de algunos asuntos disciplinarios en su congregación». Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Durante todos mis años como anciano, siempre había seguido estrictamente las pautas organizacionales para cualquier caso de disciplina. Había manejado casos de adulterio, borrachera, apostasía, violencia doméstica, siempre siguiendo al pie de la letra los procedimientos establecidos en el libro de ancianos. No podía imaginar qué habría hecho mal. Uno de los hombres que no conocía abrió una carpeta gruesa y comenzó a leer. «En los últimos 18 meses, usted ha estado involucrado en el manejo disciplinario de 4 casos en su congregación. En 3 de estos casos, las decisiones del comité judicial fueron apeladas por las familias involucradas. En 2 de 2017, las apelaciones, los comités de apelación revirtieron sus decisiones originales. Esto sugiere un patrón de juicio deficiente de su parte». Las palabras me golpearon como puñetazos. Era cierto que habíamos tenido algunos casos difíciles, situaciones complicadas donde la aplicación de las reglas organizacionales entraba en conflicto con lo que mi conciencia me decía que era lo correcto y compasivo. El caso más reciente había sido el de una hermana joven llamada Lucía, de apenas 19 años, que había quedado embarazada de su novio no testigo. Según las reglas estrictas de la organización, debía ser desasociada por fornicación. Pero cuando Lucía vino a hablar conmigo, llorando desesperadamente, me contó que su novio la había presionado, que ella había resistido durante meses, que finalmente había cedido en un momento de debilidad, pero que estaba genuinamente arrepentida.
Me suplicó que tuviera misericordia, que considerara que ella realmente amaba a Jehová y quería seguir sirviendo en la congregación. Su arrepentimiento me pareció sincero, sus circunstancias atenuantes, y decidí junto con los otros ancianos dar solo una reprensión pública en lugar de la desasociación. La familia de otro hermano de la congregación, sin embargo, no estuvo de acuerdo con nuestra decisión. Consideraron que estábamos siendo demasiado lenientes, que no estábamos protegiendo la pureza de la congregación. Apelaron nuestra decisión ante el comité de apelación del circuito, y efectivamente, ellos revirtieron nuestra decisión y desasociaron a Lucía. Fue devastador verla expulsada, ver cómo toda su familia testigo dejó de hablarle, cómo quedó completamente sola en el mundo con un bebé en camino. Pero acepté la decisión del comité de apelación como la voluntad de Jehová expresada a través de su organización. Hermano Rodríguez, continuó el hombre de la carpeta, estos casos revelan que usted ha desarrollado una tendencia problemática hacia lo que podríamos llamar sentimentalismo excesivo. Está permitiendo que sus emociones humanas interfieran con la aplicación correcta de los principios bíblicos, tal como los interpreta la organización de Jehová. Sus palabras me confundieron profundamente. Siempre había creído que la compasión era una cualidad cristiana fundamental, que Jesús mismo había mostrado misericordia hacia pecadores arrepentidos, que el amor debía ser el principio rector en todas nuestras decisiones. Intenté explicar mi punto de vista, hablar sobre las circunstancias específicas de cada caso, sobre cómo había orado pidiendo sabiduría antes de tomar cada decisión. Pero mientras hablaba, noté que los 4 hombres intercambiaban miradas significativas, como si mis palabras solo confirmaran sus sospechas. Finalmente, el hermano Fernández levantó la mano para interrumpirme. Manuel, me dijo con un tono que sonaba paternal pero que tenía un filo de acero, creo que el problema fundamental aquí es que usted ha olvidado cuál es su papel como anciano en la organización de Jehová. Y su trabajo no es ser misericordioso según su propio criterio, continuó. Su trabajo es aplicar fielmente las instrucciones que recibe del esclavo fiel y discreto a través de las publicaciones organizacionales y las directrices que recibe de la sucursal. Cuando usted permite que su conciencia personal o sus sentimientos interfieran con esas instrucciones, está actuando de manera independiente, y eso es peligroso tanto para usted como para la congregación que supervisa. Las palabras me dejaron sin aliento. Durante toda mi vida como testigo, había creído que seguir mi conciencia entrenada por la Biblia era exactamente lo que Dios esperaba de mí. La reunión continuó durante casi 3 horas. Me sometieron a un interrogatorio exhaustivo sobre cada decisión disciplinaria que había tomado en los últimos años, sobre mi método de estudio bíblico, sobre mis fuentes de consejo espiritual. Cuando mencioné que a veces leía comentarios bíblicos de otros autores cristianos para enriquecer mi comprensión de las Escrituras, vi cómo se tensaban visiblemente. Eso es muy peligroso, hermano Rodríguez, me dijo uno de los hombres que hasta entonces había permanecido callado. La organización de Jehová ha provisto todo el alimento espiritual que necesitamos. Buscar entendimiento fuera de las publicaciones de la sociedad es una forma sutil de apostasía. Esa palabra apostasía resonó en la sala como un trueno. En el mundo de los testigos de Jehová no hay acusación más grave. Un apóstata es alguien que se ha alejado de la verdad, que ha sido seducido por Satanás, que representa un peligro mortal para la espiritualidad de otros hermanos.
Los apóstatas son expulsados sin posibilidad de retorno, cortados completamente de cualquier contacto con familiares o amigos testigos. Era una palabra que yo había usado para describir a otros. Nunca imaginé que algún día la usarían para describirme a mí. Queridos hermanos y hermanas que me escuchan desde sus hogares, desde sus cocinas mientras preparan la cena, desde sus dormitorios antes de dormir, quiero que sepan que contar esta historia me está costando lágrimas que creía ya no tenía. Durante tantos años guardé este dolor en silencio, pensando que era solo mío para cargar. Pero ustedes me han acompañado con tanto cariño en mis otros relatos que siento que puedo abrirles mi corazón completamente. Si esta historia los está tocando, si sienten que no están solos en sus propias luchas con organizaciones religiosas que les han causado dolor, por favor déjenme saberlo en los comentarios. Escriban desde qué rincón de España o del mundo me están escuchando. Sus palabras son como abrazos que llegan hasta mi alma y me dan fuerzas para continuar compartiendo verdades que durante años me dijeron que debía mantener ocultas. Cuando salí de esa reunión en Aravaca, el mundo había cambiado para siempre. El tren de regreso a Valencia se me hizo interminable, no por la duración del viaje, sino porque cada kilómetro que avanzaba me alejaba más de la persona que había sido esa mañana y me acercaba a una realidad que aún no entendía completamente. Las palabras de esos 4 hombres resonaban en mi cabeza como campanas funerarias. Sentimentalismo excesivo, independencia peligrosa, tendencias apostatas. Términos que había usado yo mismo para describir a otros hermanos que habían sido disciplinados o expulsados, nunca imaginando que algún día me aplicarían esas mismas etiquetas. Durante el viaje intenté procesar lo que realmente había pasado en esa sala sin ventanas. No había sido una reunión de consejo fraternal como pensé inicialmente. Había sido un juicio donde yo era el acusado, donde mi compasión hacia hermanos sufrientes se había convertido en evidencia de deslealtad hacia la organización. Los casos que creía haber manejado con sabiduría y misericordia ahora se presentaban como ejemplos de mi falta de sumisión a la autoridad teocrática. Era como si hubiera despertado en un mundo donde la bondad era sospechosa y la obediencia ciega era la única virtud aceptable. Isabel me esperaba en la estación con esa sonrisa luminosa que había iluminado mi vida durante casi 30 años de matrimonio. Pero cuando me vio bajar del tren, su expresión cambió inmediatamente. Conocía mi rostro mejor que nadie en el mundo. Podía leer mis estados de ánimo en la forma como caminaba, en la posición de mis hombros, en la manera como evitaba o buscaba su mirada. «¿Qué ha pasado, Manuel?», me preguntó mientras caminábamos hacia el coche. Su voz tenía esa mezcla de preocupación y determinación que mostraba cuando sabía que algo importante estaba ocurriendo y estaba preparada para enfrentarlo juntos, como habíamos hecho siempre. Le conté todo durante el camino, a casa. Cada palabra de esa reunión, cada mirada significativa entre esos 4 hombres, cada insinuación sobre mis supuestas tendencias peligrosas. Isabel me escuchó en silencio, con esa capacidad única que tenía para procesar información difícil sin juzgar prematuramente. Cuando terminé mi relato, permaneció callada durante varios minutos, mirando la carretera que se extendía ante nosotros como una metáfora de la incertidumbre que se abría en nuestras vidas. Finalmente habló, y sus palabras me sorprendieron por su claridad y determinación. «Manuel, si ser compasivo es apostasía, entonces yo también soy apóstata. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto hasta muy tarde caminando por nuestra casa, revisando mentalmente cada decisión que había tomado como anciano, cada consejo que había dado, cada caso disciplinario que había manejado.
Por primera vez en décadas, no oré antes de acostarme, no porque hubiera perdido la fe en Dios, sino porque ya no sabía cómo dirigirme a Él. Durante toda mi vida adulta había orado a través del filtro de la organización, usando las frases y conceptos que me habían enseñado, pidiendo bendiciones para la obra de predicación, sabiduría para aplicar los principios organizacionales. Ahora me daba cuenta de que había confundido la voz de Dios con la voz de esos hombres en trajes oscuros que decidían qué era apropiado pensar y sentir. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Intenté continuar con mis rutinas normales, dirigir las reuniones de congregación, dar consejos pastorales, participar en las actividades de predicación. Pero todo se sentía falso, como si estuviera representando un papel en una obra de teatro cuyo guión ya no entendía ni respetaba. Cada vez que citaba una publicación de la Sociedad Watchtower, las palabras se sentían extrañas en mi boca. Cada vez que aplicaba una regla organizacional que separaba familias o castigaba a hermanos vulnerables, sentía como si estuviera traicionando algo fundamental en mi alma. Fue durante una reunión de ancianos, 2 semanas después de mi viaje a Aravaca, cuando todo estalló definitivamente. Estábamos discutiendo el caso de un hermano llamado Miguel, un hombre de 45 años que había estado luchando contra una profunda depresión después de perder su trabajo y enfrentar serios problemas financieros. Miguel había comenzado a faltar a las reuniones, había reducido drásticamente sus horas de predicación, y algunos hermanos de la congregación habían reportado que parecía haber perdido el entusiasmo por las actividades teocráticas. Según el protocolo organizacional estándar, esto requería una investigación formal y posiblemente acciones disciplinarias por inactividad espiritual. Los otros ancianos estaban de acuerdo en que debíamos formar un comité judicial para determinar si Miguel estaba mostrando un espíritu rebelde que ponía en peligro la espiritualidad de la congregación. Pero yo conocía a Miguel personalmente. Había hablado con él varias veces en privado, había visto su lucha genuina contra la desesperación, había reconocido en sus ojos el dolor de un hombre que amaba a Dios, pero se sentía abandonado por él en el momento más difícil de su vida. Sabía que lo que Miguel necesitaba no era disciplina, sino comprensión, no castigo, sino apoyo pastoral genuino. Hermanos, dije durante esa reunión, creo que estamos viendo este caso desde la perspectiva equivocada. Miguel no está siendo rebelde, está sufriendo. Como ancianos, nuestro papel debería ser consolarlo y fortalecerlo, no investigarlo como si fuera un criminal. Las palabras salieron de mi boca con una convicción que me sorprendió a mí mismo. Por primera vez en semanas, me sentía como el hombre que había sido antes de esa reunión en Aravaca, como alguien que podía distinguir entre la letra fría de las reglas y el espíritu viviente del amor cristiano. Pero la reacción de mis compañeros ancianos fue inmediata y alarmante. Carlos, el anciano más veterano de nuestro cuerpo, me miró con una expresión que no había visto nunca antes, una mezcla de decepción y sospecha que me heló la sangre. Manuel, me dijo con voz muy controlada, parece que has olvidado que nuestra lealtad principal debe ser hacia la organización de Jehová, no hacia nuestros sentimientos personales sobre casos individuales. Si comenzamos a hacer excepciones basadas en nuestras emociones, pronto tendremos una congregación llena de personas inactivas que pensarán que pueden hacer lo que quieran sin consecuencias. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Me di cuenta de que mi experiencia en Aravaca había sido comunicada a los demás ancianos de mi congregación, que mi supuesta tendencia hacia el sentimentalismo excesivo ya era conocida y discutida en círculos que yo creía que me apoyaban incondicionalmente.
La paranoia que había comenzado a crecer en mi mente después de esa reunión con los superintendentes de la sucursal ahora encontraba confirmación en la actitud de hombres con los que había trabajado codo a codo durante años. La discusión sobre el caso de Miguel continuó durante casi 2 horas, pero yo ya no participé activamente. Escuchaba como desde muy lejos, mientras mis compañeros ancianos discutían los detalles de la investigación que realizarían, los testimonios que recopilarían, las evidencias que buscarían para determinar si Miguel merecía ser desasociado por inactividad espiritual. Era como escuchar a extraños hablando un idioma que conocía perfectamente, pero que ya no tenía sentido para mí. Cada palabra que pronunciaban me alejaba más de ellos y me acercaba más a una comprensión terrible. Yo ya no pertenecía a ese mundo. Al final de la reunión, cuando los demás ancianos se habían ido, Carlos se quedó para hablar conmigo en privado. Lo que me dijo esa noche cambió para siempre mi percepción de la organización que había servido durante más de 3 décadas de mi vida. Manuel, comenzó con el tono paternal que usaba cuando quería ser especialmente persuasivo. He recibido algunas preocupaciones sobre tu actitud reciente. Parece que tu visita a la sucursal te ha afectado de manera negativa, que has comenzado a cuestionar métodos probados que han mantenido limpia y unida a la organización de Jehová durante más de un siglo. Quiero ayudarte, continuó. Pero necesitas entender que si continúas mostrando esta resistencia a seguir las directrices organizacionales, si sigues permitiendo que tu corazón gobierne sobre tu cabeza en asuntos de disciplina congregacional, los superintendentes de circuito van a tener que tomar medidas más drásticas. No especificó cuáles serían esas medidas, pero su implicación era clara. Mi posición como anciano y posiblemente mi membresía en la congregación estaba en peligro si no me conformaba a las expectativas organizacionales. Esa noche, después de que Carlos se fue, me senté en mi estudio, rodeado de décadas de literatura de los testigos de Jehová. Libros, revistas, folletos que había estudiado meticulosamente, subrayado cuidadosamente, usado para preparar cientos de discursos y consejos pastorales. Pero ahora, mirando esas pilas de papel impresas con la autoridad del esclavo fiel y discreto, sentía como si estuviera viendo los barrotes de una prisión que había construido yo mismo alrededor de mi mente y mi corazón. Por primera vez en mi vida adulta, tomé mi Biblia personal, esa que había recibido como regalo de bautismo 33 años antes, y la abrí sin ninguna publicación auxiliar, dispuesto a leer las palabras de Jesús sin filtros organizacionales. Que encontré esa noche en las páginas de los Evangelios me cambió para siempre. Las palabras de Cristo sobre compasión, misericordia, amor por los marginados y sufrientes brillaban con una claridad que décadas de interpretaciones organizacionales habían opacado. Jesús había mostrado ternura hacia la mujer adúltera, había defendido a sus discípulos cuando violaron reglas religiosas por necesidad, había criticado duramente a líderes religiosos que cargaban a las personas con pesos que ellos mismos no estaban dispuestos a llevar. Era como si estuviera leyendo por primera vez un libro que creía conocer perfectamente. Los siguientes meses fueron los más difíciles de mi vida adulta. Intenté mantener un equilibrio imposible entre mis nuevas comprensiones espirituales y mis responsabilidades organizacionales, pero era como tratar de servir a 2 maestros que exigían lealtades completamente opuestas. Cada reunión de ancianos se convertía en una lucha interna, donde tenía que elegir entre aplicar reglas que consideraba injustas o enfrentar las consecuencias de mostrar lo que mis compañeros ahora llamaban abiertamente espíritu independiente. El caso de Miguel se resolvió exactamente como temía.
Después de 3 semanas de investigación, fue desasociado por mostrar una actitud rebelde hacia las responsabilidades teocráticas. Cuando le comunicaron la decisión, vi cómo se desplomó en su silla, cómo las lágrimas corrían por su rostro, cómo suplicó una oportunidad más para demostrar su arrepentimiento. Pero las reglas eran claras y la decisión inapelable. La noche después de la desasociación de Miguel, Isabel me encontró llorando en nuestro jardín. Era la primera vez que me había visto quebrarme emocionalmente desde la muerte de mi padre 10 años antes. No puedo más, le dije entre sollozos que parecían venir desde lo más profundo de mi alma. No puedo seguir siendo cómplice de un sistema que destruye a personas inocentes en nombre de Dios. No puedo seguir fingiendo que estas decisiones tienen algo que ver con el amor cristiano que Cristo enseñó. Isabel se sentó a mi lado en silencio durante largo rato, tomó mi mano entre las suyas y finalmente habló con una voz que temblaba, pero que sonaba más determinada de lo que la había escuchado nunca. Entonces no lo hagas más, Manuel. Deja que tu conciencia guíe tus decisiones, sin importar las consecuencias. Sus palabras me dieron el valor que necesitaba para tomar la decisión más importante de mi vida adulta. Al día siguiente pedí una reunión privada con Carlos para comunicarle que ya no podía continuar como anciano de la congregación. Le expliqué que había desarrollado serias dudas sobre algunos métodos disciplinarios de la organización, que mi conciencia ya no me permitía participar en decisiones que separaban familias y castigaban a hermanos vulnerables, que necesitaba tiempo para estudiar y orar sobre estas cuestiones sin la presión de las responsabilidades de liderazgo. Carlos me escuchó con una expresión que pasó de la sorpresa inicial al disgusto evidente y finalmente a algo que parecía pena mezclada con desprecio. Manuel, me dijo cuando terminé de hablar, lo que me estás describiendo suena exactamente como los síntomas iniciales de apostasía. Esas dudas que sientes no vienen de Jehová, vienen de Satanás. Está usando tu compasión natural como una puerta de entrada para sembrar desconfianza hacia la organización que Dios ha establecido en la tierra. Sus palabras me golpearon como puños, no porque fuera la primera vez que escuchaba esas acusaciones, sino porque ahora podía reconocer el patrón de manipulación psicológica que habían usado conmigo durante décadas. Cualquier duda se atribuía a influencia satánica, cualquier cuestionamiento se interpretaba como rebelión, cualquier muestra de conciencia independiente se diagnosticaba como enfermedad espiritual. Si renuncias a tu posición como anciano por las razones que has expuesto, continuó Carlos con voz cada vez más fría, tendremos que reportar tu actitud a los superintendentes de circuito. Ellos decidirán si puedes continuar como publicador en la congregación o si representas un peligro para la espiritualidad de otros hermanos. La amenaza era clara. Si insistía en seguir mi conciencia, perdería no solo mi posición de liderazgo, sino posiblemente mi lugar en la única comunidad que había conocido durante 35 años. Perdería a mis amigos, a mi familia extendida espiritual, mi identidad social completa. Pero por primera vez en mi vida, esa amenaza no me paralizó con miedo, sino que me llenó de una extraña sensación de liberación. Durante las siguientes 2 semanas, mientras esperaba la respuesta oficial de los superintendentes sobre mi renuncia al ancianato, comencé a experimentar algo que no había sentido en décadas: libertad intelectual genuina. Empecé a leer la Biblia sin consultar publicaciones de la sociedad Watchtower, a hacer preguntas sin temer las respuestas, a seguir líneas de pensamiento teológico sin preocuparme por si coincidían con las interpretaciones organizacionales. Descubrí que había versículos completos que prácticamente habían desaparecido de mi conciencia
porque no encajaban con las enseñanzas oficiales, conceptos bíblicos fundamentales que habían sido reinterpretados hasta volverse irreconocibles en la literatura organizacional. Fue durante este período de exploración espiritual independiente cuando tuve mi primer contacto con otros ex-testigos de Jehová. Un día, mientras navegaba discretamente por Internet buscando comentarios bíblicos alternativos, me topé con un foro donde personas que habían dejado la organización compartían sus experiencias. Al principio, sentí el rechazo automático que nos habían programado desde niños. Estos eran apóstatas, personas peligrosas, seducidas por Satanás, cuyas palabras podían contaminar mi espiritualidad. Pero la curiosidad fue más fuerte que el condicionamiento, y comencé a leer sus testimonios. Lo que encontré me dejó sin respiración. Historia tras historia de personas que habían vivido experiencias casi idénticas a la mía. Ancianos que habían sido disciplinados por mostrar compasión excesiva, familias destrozadas por políticas organizacionales inflexibles, hermanos sinceros expulsados por hacer preguntas honestas sobre doctrinas contradictorias. Pero lo más impactante no eran las similitudes de nuestras experiencias dentro de la organización, sino las similitudes de nuestro proceso de despertar a la realidad de lo que realmente era esa estructura religiosa. Todos habíamos pasado por las mismas etapas. Primero las dudas susurradas, luego las preguntas tímidas, después la investigación secreta y finalmente la dolorosa comprensión de que habíamos dedicado nuestras vidas a una ilusión cuidadosamente construida. Uno de los testimonios que más me impactó fue el de una mujer llamada Esperanza, que había sido testigo de Jehová durante 40 años antes de ser expulsada por cuestionar la política organizacional sobre el abuso infantil. Su historia era desgarradora. Había reportado a los ancianos que su cuñado estaba abusando sexualmente de su hija de 8 años. Pero como no había 2 testigos del abuso, tal como exigían las reglas organizacionales, no se tomaron medidas disciplinarias contra el abusador. Cuando Esperanza amenazó con reportar el caso a las autoridades civiles, fue disciplinada por causar divisiones en la congregación y eventualmente expulsada por hablar contra la organización de Jehová. Leer su relato me hizo comprender que mi experiencia no era única ni excepcional, sino parte de un patrón sistemático de control y silenciamiento que protegía la imagen de la organización a expensas de la seguridad y bienestar de sus miembros más vulnerables. Fue precisamente mientras leía ese testimonio cuando recibí la llamada telefónica que había estado esperando. Carlos me informó que los superintendentes habían decidido aceptar mi renuncia como anciano, pero que querían reunirse conmigo para discutir mi futuro en la congregación. La reunión estaba programada para el jueves siguiente en el Salón del Reino, después de la reunión regular de predicación. Su tono era formal, frío, muy diferente de la camaradería fraternal que habíamos compartido durante años de trabajo conjunto. Era claro que ya no me consideraba un hermano en Cristo, sino un problema que necesitaba ser resuelto o eliminado. Isabel notó inmediatamente el cambio en mi estado de ánimo después de esa llamada. Durante las 3 décadas de nuestro matrimonio, habíamos enfrentado juntos muchas crisis, problemas financieros, enfermedades familiares, dificultades con nuestros hijos adolescentes. Pero esta era diferente porque amenazaba la estructura fundamental de nuestras vidas, la identidad compartida que nos había unido desde el principio de nuestra relación. ¿Crees que van a expulsarte?, me preguntó esa noche mientras cenábamos, en un silencio tenso que ninguno de los dos sabía cómo romper. Honestamente le respondí, creo que esa decisión ya está tomada. Esta reunión es solo para cumplir con los procedimientos formales. Los días previos a esa reunión fueron
extraños y dolorosos. Intenté continuar con mis rutinas normales, ir al trabajo, participar en las actividades familiares, mantener conversaciones superficiales con hermanos de la congregación que aún no sabían oficialmente sobre mi renuncia como anciano. Pero todo se sentía irreal, como si estuviera viviendo en dos mundos simultáneamente. En un mundo era Manuel Rodríguez, el anciano respetado que había dedicado su vida al servicio de Jehová a través de su organización terrestre. En el otro mundo era Manuel Rodríguez, el hombre que había descubierto verdades incómodas sobre esa misma organización y que se preparaba para pagar el precio máximo por su honestidad intelectual. Nuestros hijos, David, Carmen y Javier, ahora adultos jóvenes criados completamente dentro de la cultura de los testigos de Jehová, comenzaron a notar la tensión en casa, aunque Isabel y yo tratábamos de protegerlos de los detalles específicos de lo que estaba ocurriendo. David, el mayor, ya casado y sirviendo como servo ministerial en su propia congregación, me preguntó directamente si era cierto lo que algunos hermanos estaban susurrando sobre mi renuncia como anciano. Cuando le confirmé que sí, su reacción fue exactamente la que temía: preocupación mezclada con una distancia cautelosa que no había existido nunca antes entre nosotros. El condicionamiento organizacional era tan profundo que incluso mis propios hijos habían aprendido a sospechar de cualquier desviación de la ortodoxia establecida. La noche antes de mi reunión con los superintendentes, no pude dormir. Me levanté varias veces para caminar por la casa, deteniéndome frente a fotografías familiares que documentaban décadas de vida feliz dentro de la organización. Bautismos, bodas en el Salón del Reino, asambleas de distrito, vacaciones con familias de hermanos, celebraciones de aniversarios de bautismo. Cada imagen representaba recuerdos preciosos, pero también me recordaba todo lo que estaba a punto de perder. No era solo una religión lo que abandonaba, era toda una forma de vida, una red social completa, una identidad que había definido cada aspecto de mi existencia durante más de 3 décadas. Alrededor de las 4 de la madrugada, me senté en mi estudio con mi Biblia abierta y oré más sinceramente de lo que había orado en años. No usé las frases formulaicas que había aprendido en las reuniones organizacionales. No pedí bendiciones para la obra de predicación mundial. No mencioné al esclavo fiel y discreto ni a la organización teocrática. Simplemente hablé con Dios como un hijo habla con su padre, desde el corazón, sin filtros ni intermediarios. Le pedí sabiduría para la reunión que se acercaba, valor para mantenerme fiel a mi conciencia sin importar las consecuencias, y paz para aceptar cualquier resultado que viniera. Por primera vez en meses sentí que mis oraciones realmente llegaban a algún lado, que había una conexión espiritual genuina que no dependía de estructuras organizacionales ni aprobación humana. El jueves por la noche llegué al Salón del Reino 1 hora antes de la reunión programada. Quería caminar por ese espacio que había sido mi segundo hogar durante décadas, tocar las paredes que habían escuchado miles de mis oraciones, sentarme en las sillas donde había dado cientos de discursos, recordar todos los momentos de alegría genuina que había vivido allí antes de que todo se complicara. El edificio estaba vacío y silencioso, iluminado apenas por las luces de emergencia que creaban sombras largas entre las filas de asientos. Me senté en la primera fila, donde solía sentarme cuando dirigía reuniones, y por un momento pude recordar la sensación de propósito y pertenencia que había sentido durante tantos años en ese mismo lugar. Carlos llegó puntualmente a las 9, acompañado por 2 superintendentes de circuito que reconocí de asambleas anteriores,
pero con quienes nunca había tenido conversaciones profundas. Uno de ellos era Andrés Morales, un hombre de unos 50 años con reputación de ser especialmente estricto en asuntos disciplinarios. El otro era Fernando Vega, más joven, quizás 40 años, pero con una expresión de seriedad que me hizo entender inmediatamente que esta no sería una conversación amigable. Los tres hombres se sentaron frente a mí en semicírculo, creando una dinámica que me hizo sentir como un acusado ante un tribunal. La disposición física era deliberada, diseñada para establecer claramente quién tenía autoridad en esa sala. «Hermano Rodríguez», comenzó Andrés con voz formal, «estamos aquí esta noche para discutir las preocupaciones que han surgido sobre su actitud hacia la organización de Jehová. Como usted sabe, su decisión de renunciar como anciano ha levantado serias preguntas sobre su lealtad hacia el pueblo de Dios y sus enseñanzas». Sus palabras fueron pronunciadas con la precisión de alguien que había tenido esta misma conversación muchas veces antes, como si estuviera siguiendo un guión establecido para tratar con hermanos problemáticos. No había calidez en su voz, no había reconocimiento de nuestros años de servicio conjunto, solo la fría eficiencia de un proceso administrativo. Fernando tomó la palabra y comenzó a leer de una carpeta que había traído consigo. Durante los últimos meses, varios hermanos han reportado comentarios y actitudes de su parte que sugieren un espíritu crítico hacia las políticas y procedimientos establecidos por el esclavo fiel y discreto. Específicamente, se ha reportado que usted ha expresado dudas sobre métodos disciplinarios probados, que ha mostrado simpatía excesiva hacia personas desasociadas y que ha hecho comentarios que podrían interpretarse como críticas a la sabiduría organizacional. Cada acusación que leía me golpeaba como una bofetada, no porque fueran falsas, sino porque eran completamente ciertas y porque representaban exactamente las cualidades que yo consideraba más valiosas en mi carácter cristiano. ¿Reconoce usted la veracidad de estas acusaciones?, preguntó Carlos con una voz que mezclaba autoridad con algo que parecía tristeza genuina. Durante un momento, su tono me recordó al hombre con quien había trabajado codo a codo durante años. El hermano, que había sido mi amigo además de mi compañero en el liderazgo congregacional. Pero esa familiaridad solo hacía más doloroso el proceso, porque me hacía entender que incluso las relaciones más cercanas estaban subordinadas a la lealtad organizacional. Si Carlos tenía que elegir entre nuestra amistad y las directrices de la sociedad Watchtower, su elección estaba clara desde antes de que comenzara esta conversación. Respiré profundamente y decidí que había llegado el momento de la honestidad completa. «Hermanos», dije con voz que temblaba ligeramente, pero que sonaba más clara de lo que había esperado. Es cierto que he desarrollado serias preocupaciones sobre algunos métodos que usamos en nuestra congregación. Durante mis años como anciano, he visto demasiadas situaciones donde las reglas organizacionales han causado más daño que bien a familias sinceras que aman a Jehová. He visto hermanos expulsados por mostrar misericordia, familias destrozadas por interpretaciones inflexibles de principios bíblicos y personas sinceras castigadas por hacer preguntas honestas sobre enseñanzas que cambian constantemente. Las palabras salieron de mi boca con una convicción que me sorprendió, como si hubieran estado esperando durante meses la oportunidad de ser pronunciadas en voz alta. El silencio que siguió a mi declaración fue ensordecedor. Los tres hombres intercambiaron miradas significativas, comunicándose a través de expresiones faciales y gestos sutiles que había aprendido a interpretar durante décadas de participación en reuniones de ancianos. Era el lenguaje silencioso de la autoridad religiosa,
la forma como los líderes organizacionales evaluaban amenazas potenciales y decidían estrategias de respuesta. Fernando tomó notas en un cuaderno, probablemente documentando mis palabras exactas para incluir en el informe oficial que enviarían a la sucursal. Andrés tamborileaba los dedos sobre la mesa, claramente frustrado por mi falta de arrepentimiento inmediato. «Manuel», dijo finalmente Andrés con voz que había perdido cualquier vestigio de cordialidad, «lo que acabas de describir no son preocupaciones legítimas, sino síntomas claros de apostasía incipiente. Estás permitiendo que el orgullo intelectual y el sentimentalismo humano te alejen de la humildad requerida para aceptar el alimento espiritual provisto por el esclavo fiel y discreto. Esas dudas que sientes no vienen de una conciencia entrenada por las Escrituras, sino de la influencia sutil pero peligrosa de Satanás, el diablo». Sus palabras me golpearon con la fuerza de años de condicionamiento psicológico, activando automáticamente los miedos que habían sido plantados en mi mente desde los primeros días de mi conversión. Pero por primera vez en mi vida adulta, esos miedos no me paralizaron. En lugar de sentir terror ante la acusación de apostasía, sentí una extraña sensación de liberación. «Hermanos», respondí con calma que me sorprendió a mí mismo, «si amar la misericordia más que las reglas es apostasía, si preferir la compasión sobre la conformidad es rebelión, si elegir la conciencia sobre la conveniencia organizacional es traicionar a Dios, entonces supongo que soy culpable de todos esos cargos. Pero no puedo arrepentirme de seguir el ejemplo de Cristo, que mostró ternura hacia los marginados y criticó duramente a líderes religiosos que cargaban a las personas con pesos insoportables». Las palabras salieron con una fuerza y claridad que no había sentido en meses de confusión y duda. La reacción fue inmediata y devastadora. Los tres hombres se pusieron de pie simultáneamente, como si hubieran sido programados para responder de manera coordinada a cualquier muestra de resistencia espiritual. «Esa declaración confirma nuestras peores sospechas», declaró Fernando con voz fría como el hielo. «No solo has desarrollado un espíritu crítico hacia la organización de Jehová, sino que ahora estás usando las Escrituras para justificar tu rebelión. Estás siguiendo exactamente el mismo patrón que todos los apóstatas, comenzar con dudas aparentemente sinceras y terminar atacando directamente la autoridad teocrática establecida por Dios». Sus palabras resonaron en el salón, vacío como una sentencia de muerte espiritual. Carlos me miró con una expresión que mezclaba decepción, tristeza y algo que parecía miedo. «Manuel», me dijo con voz quebrada, «todavía hay tiempo para que recapacites. Si estás dispuesto a confesar públicamente que has desarrollado un espíritu rebelde, si prometes estudiar más diligentemente las publicaciones organizacionales y dejar de expresar estas dudas peligrosas, podríamos considerar algún tipo de disciplina menor en lugar de la desasociación». Era mi última oportunidad, la rama final a la que podía aferrarme antes de caer al abismo del exilio espiritual completo. Todo lo que tenía que hacer era mentir, fingir arrepentimiento, prometer sumisión ciega, y podría mantener mi familia, mis amigos, mi identidad social intacta. Pero mientras miraba a esos tres hombres que representaban todo el poder y la autoridad de la organización que había servido durante más de 30 años, me di cuenta de que ya no tenía miedo. El peor escenario que habían usado para controlarme durante décadas, la amenaza de excomunión y rechazo social total, ya no me aterrorizaba porque había descubierto algo más valioso que la aprobación organizacional: la paz de una conciencia limpia. «Hermanos», dije levantándome de mi silla, «no puedo y no voy a arrepentirme de seguir los principios que Cristo enseñó. Si eso significa que debo ser expulsado de esta organización, acepto esa consecuencia».
Las palabras salieron con una firmeza que me sorprendió, como si hubieran estado esperando toda mi vida para ser pronunciadas. El proceso formal de desasociación tomó exactamente 15 minutos. Andrés leyó los cargos oficiales: apostasía, espíritu rebelde, resistencia a la autoridad teocrática, influencia potencialmente peligrosa sobre otros hermanos. Fernando documentó cada detalle de mi falta de arrepentimiento, mis declaraciones específicas de desacuerdo con políticas organizacionales, mi negativa a prometerte conformidad futura. Carlos anunció oficialmente que Manuel Rodríguez ya no era uno de los testigos de Jehová, que todos los miembros de la organización deberían evitar cualquier contacto conmigo, que mi nombre sería anunciado públicamente en la reunión del domingo siguiente. 35 años de dedicación religiosa terminaron en un párrafo leído con la eficiencia burocrática de un documento legal. Cuando salí del Salón del Reino esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía más brillante de lo que había visto en años, sentí una mezcla extraña de dolor y liberación. Había perdido todo lo que había definido mi identidad durante décadas, pero había ganado algo que había estado perdido durante mucho más tiempo: la capacidad de pensar libremente, de seguir mi conciencia sin miedo, de amar sin restricciones organizacionales. Isabel me esperaba despierta en casa y cuando vio mi rostro, entendió inmediatamente lo que había pasado. «¿Cómo te sientes?», me preguntó abrazándome con fuerza, como si hubiera despertado de un sueño muy largo. «Le vintis», respondí, y por primera vez en meses, ambos sonreímos genuinamente. Queridos amigos, que me han acompañado hasta el final de este relato doloroso pero necesario, quiero que sepan que compartir estas memorias ha sido como abrir una herida que creía ya cicatrizada. Pero también ha sido profundamente sanador, porque me ha recordado que no estoy solo en esta experiencia, que hay miles de personas que han vivido traumas similares en organizaciones religiosas controladoras. Si esta historia los ha tocado profundamente, si reconocen en mi experiencia elementos de sus propias luchas espirituales, por favor compártanlo en los comentarios. Me encantaría saber desde qué rincón del mundo me están escuchando. ¿Qué resonancia encuentran en estas palabras? ¿Qué esperanza pueden extraer de mi testimonio? Sus historias personales, sus propias experiencias de despertar espiritual, sus procesos de reconstrucción de fe genuina fuera de estructuras organizacionales opresivas, son tan valiosas como la mía. Escriban libremente, sin miedo al juicio, porque aquí hay espacio para todas las verdades, todas las dudas, todas las búsquedas honestas de sentido y propósito. Que mi historia les sirva de recordatorio de que es posible encontrar a Dios fuera de las organizaciones que afirman tener el monopolio de la verdad, que la espiritualidad auténtica florece mejor en la libertad que en la conformidad forzada.